pero querer Ay, algo o esforzarse por conseguir ese algo. Yo admiro a esas personas, que aunque tengan la cosa muy difícil siempre van para adelante, que tienen un coraje increíble. Para mí ellos son personas indomables. Ellos me motivan a cambiar, me motivan a cumplir mis metas, que por más imposible que suenen, siempre se verán así hasta que las hagas. Porque tienes que llegar lejos para darte cuenta hasta dónde tú eres capaz de llegar. Tienes que ponerle huevos porque fácil no es y no lo va a ser. Si no, solo mira a tu alrededor. Todos tendrán lo que quieren, ¿no? Así que ya dejémonos de excusas, dejémonos de hacernos las víctimas y pensemos en grande. Porque sí se puede conseguir lo que tú quieres en esta vida. Una casa, dinero, un carro, amor, todo se puede. Pero olvídate del, es que está muy difícil y repite el, pues va a estar cabrón, pero lo voy a intentar. Porque eso te convierte en alguien admirable. Por lo menos para mí eres un ejemplo a seguir. Un ejemplo de motivación, superación y disciplina. Coraje. Coraje es lo que se necesita para avanzar. Limpiarte las lágrimas, levantar la cabeza y repetirte a ti mismo. No me rindo, cabrón. Eso, eso es admirable. Porque tenemos lo necesario para hacerlo, créeme, confía en ti. Tienes que esperar cosas de ti antes de hacerlas. Créelo, porque la edad no importa. La edad solo es una barrera. Es solo una limitación que te pones en tu mente. Porque la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio tenemos que avanzar. Así que escúchame bien. Sé valiente, toma riesgos, porque el futuro pertenece a aquellos que creen en sí mismos, aquellos que creen en la belleza de sus sueños. No seas un soñador más. Sueña despierto y ten coraje para lograr las cosas. Échale ganas a la vida. interesante el video, ¿no? Muy interesante porque nos, nos habla de la manera más real posible de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿No? ¿Para qué estamos acá? ¿No? Eh, si nosotros podemos soñar, sí, se puede soñar. Todo se puede en esta vida, ¿no? Entonces, tenemos que salir adelante por eso, ¿no? Por nosotros mismos, ¿no? Coraje. Coraje se necesita para poder avanzar. ¿Mm? A ver, que levante la mano los que tienen el coraje de poder o los que van a postular esta vez. A ver, ¿cuántas personas de aquí van a postular? Camila. A ver, ¿quién más va a postular en este examen? ¿Solo Camila? Ahí está. Leonela Cuya también. Kevin también. Levante la mano, pues. Oh, chicos. Gianfranco. Andrea Huerta también. Ángelo también. Ya. Van a postular, ya van seis personas, 7 personas. Estas 6 personas. Muy bien. Excelente. Me gusta, me gusta. De 6 a 7 personas van a postular. Vamos a tener coraje de poder hacerlo y lo vamos a lograr. Confíen, ¿no? Mentalícense en esto, ¿no? Mentalícense en eso y yo les aseguro que lo vamos a lograr, ¿ya? La próxima semana tenemos ya nuestro repaso, ¿ya? Y la última semana, la semana de las fijas, fijas, las fijas bien fijas, ¿no? Las fijas que pueden venir. Esta es la que no van a venir, no, esta es la fija que pueden llegar. Voy a preparar un buen material, voy a tener que crear algo interesante. Ya voy a sentarme bien tranquilo de poder buscar qué tipo de preguntas son las que pueden llegar al examen de admisión. ¿Ya? Espero que nos salga, espero que me salga bien, pues no, y así tener todo bien preparado para el examen de admisión. Entonces ya depende de todos ustedes, coraje, ganas, deseos, deseo de triunfar. Necesitamos eso, necesitamos mucho de eso. ¿Ya? Bien, chicos, entonces presentamos una vez nuestra diapositiva porque esta diapositiva tiene con todo, viene con todo, viene con todo.
Listo, ahora sí, Gianfranco, puede bajar usted su manito. Gracias por levantar su manito. Gracias por avisarme, chicos, que están los que están ya próximos a dar examen de admisión. San Marcos 2021. 2021-2, si no me equivoco. Ya, a ver. Y empezamos. Los temas que vamos a elaborar son el Estado y los poderes del Estado. ¿Ya? A ustedes les ha llegado una separata de 16 preguntas, si no me equivoco, que tienen, pues, no, 4 preguntas de Estado, 4 preguntas de Poder Legislativo, 4 preguntas de Poder Ejecutivo y 4 preguntas de Poder Judicial. No de las más interesantes, las que más se ubican, ¿no? La próxima semana vamos a hacer un repaso de los últimos temas, ya de los últimos temas que son educación cívica, y voy a utilizar también por ahí organismos constitucionales autónomos, ¿ya? Voy a utilizar también un poquito de eso, ¿ya? Para que podamos repasar o hablar acerca de ese tema también, ¿ya? Y la otra semana ya son puras fijas, ¿no? No sé cuántas preguntas, pero voy a dedicarme solamente a hacer preguntas, ¿ya? Listo, entonces empezamos a ver primero este videíto, ya que nos habla acerca de el Estado. Veamos. Las sociedades humanas siempre se han organizado políticamente. En los tiempos modernos, ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Pero primero, hablemos de qué se entiende por Estado. Este es la organización de una sociedad que tiene 4 elementos importantes: el territorio, una población con características comunes, soberanía sobre su sociedad y un gobierno conformado por instituciones en manos de autoridades. Según el artículo 43 de la Constitución, nuestro Estado es una república democrática, social e independiente. Ahora, este no es el único tipo de Estado que existe. Están los estados federales, como Estados Unidos, en los que, a pesar de ser un solo estado, cada territorio delimitado mantiene cierta autonomía, como legislar, establecer impuestos o manejar su seguridad. También existen monarquías constitucionales y parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido. Pero hablemos de nuestra definición de Estado. La palabra república implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo y que el poder emana de los ciudadanos. Que ésta sea democrática significa que los ciudadanos participan en la elección de estas personas. En nuestro caso, estamos en una democracia representativa, es decir, los electores no toman las decisiones directamente, sino que escogen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. A cambio, los elegidos tienen la obligación de respetar la ley, los derechos humanos y las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. Es decir, no pueden hacer lo que les plazca ni romper las reglas de juego. De hecho, esta es la característica principal para ser considerado un Estado de derecho. Cuando hablamos de un Estado soberano e independiente, significa que dentro del territorio peruano no hay nivel más alto de poder y a nivel internacional tampoco estamos subordinados a ningún otro Estado. En el Perú, el poder no se concentra en una sola institución. Siguiendo el principio de separación de poderes, concepto desarrollado en el siglo XVIII por el filósofo conocido como Montesquieu, contamos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial para realizar las distintas tareas necesarias para mantener al Estado. A ellos se suman otros 10 órganos como el Tribunal Constitucional, que contrario a lo que se piensa, no es parte del Poder Judicial, que son llamados organismos constitucionalmente autónomos. Estos funcionan con completa independencia de los poderes mencionados. Además, tenemos a los gobiernos regionales y locales que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia. Esta división es muy importante, pues a pesar de que el presidente es considerado el jefe de Estado, los distintos poderes intentan lograr un equilibrio contrapesando las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Sin un monopolio de poder, podemos evitar situaciones autoritarias que no respeten los derechos que nuestra Constitución defiende.
Pero hablemos un poco de cada una de estas instituciones. En esencia, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente, planifica y ejecuta las políticas de desarrollo a nivel nacional. Para esto, cuenta con la presidencia del Consejo de Ministros y otros 18 ministerios que se concentran en temas específicos, como por ejemplo educación o salud. Como contrapeso legislativo, es quien se encarga de reglamentar las leyes emitidas. Además, puede observarlas si es que no está de acuerdo con lo aprobado. Por otro lado, el Poder Legislativo, como su nombre lo indica, tiene como fin principal debatir y aprobar las leyes. Sin embargo, también ejerce control político sobre las demás autoridades. Por ejemplo, tiene que aprobar al Consejo de Ministros propuesto por el Ejecutivo. Asimismo, pueden abrir investigaciones a autoridades, incluyendo a los jueces, y sancionarlos si es que consideran que ha habido una infracción. Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia y es a quien acudimos cuando la buscamos. Así, se encarga de que todos, ciudadanos y autoridades estatales, cumplan con las leyes vigentes. Pero, ¿para qué existe todo esto? Nuestra Constitución, texto legislativo de mayor jerarquía, asume como fin del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Así, pone al individuo y su libertad como el centro de toda decisión. Pero esto no sería posible sin algo llamado legitimidad. La legitimidad es, en términos simples, la aceptación y reconocimiento de los ciudadanos hacia sus leyes y su autoridad. Así, el Estado justifica su actuar en el poder otorgado y reconocido por la ciudadanía. Ahora, la Constitución no solo habla de la persona o delimita los poderes, también tiene un capítulo dedicado al régimen económico de nuestro país. Si quieres saber más sobre la relación entre estas reglas de juego y la economía, no te pierdas nuestro siguiente video. Bien, entonces esto es lo que nosotros consideramos como el Estado, ¿no? Ahora, una pequeña reseña histórica de la formación del Estado peruano. Mm, ya, a ver, listo. Entonces, hola Cristín, amiga Cristín. Falta la Pinky, ¿dónde estará? La Pinky, ¿aparecerá la Pinky el día de hoy? Ahí está la Aquí Pinky, estoy. ahí está la Pinky, ahí está la Pinky. Apareció la Pinky. Ahora Cristín ya no está en la playa, sino está en la luna. Bien, a ver. La formación del Estado peruano, ¿no? Como dice que desde el 15 de julio de 1821 se firmó el acta, ¿no? De independencia en un cabildo, ¿no? Abierto en Lima, ¿ya? Desde el punto de vista histórico, esta fecha marca el nacimiento del Perú como un Estado independiente, ¿ya? Luego se da la proclamación de la independencia el 28 de julio, ustedes saben, en la Plaza de Huaura, ¿ya? Y el 20 de septiembre de 1822 se instala el primer Congreso Constituyente de San José de San Martín, y el 12 de noviembre de 1823 se promulga la primera Constitución Política del Perú de Torre Tagle, ¿no? Desde el punto de vista del derecho constitucional, esta es la fecha en la cual quedó el Perú formalmente constituido, ¿ya? Interesante, ¿eh? Está. Oye, ¿dónde estás? Ya, listo. Entonces, esa es la parte de la formación histórica del Perú, ¿no? Vamos con el concepto de
Ahí están. ¿Quién estará bailando ahí, no? Y sí, sobre todo tiene lentes, mira. Y tiene lentes. No sé quién será. A ver, el Estado peruano. Definición. ¿Qué es el Estado peruano? ¿No? Tiene lentes, ¿ah? Es la nación peruana, jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio. Ya se lo sacó ya. Entonces, es el Estado, recuérdalo, es la nación peruana, jurídica, porque es legal, ¿no? Hay documentos, hay una base constitucional, y políticamente, ¿no? Porque hay toda una organización, existe toda una organización, ¿ya? Y es de aspecto político, ¿no? Direccional, ¿ya? Ah, ya, ok, ya. Entonces, esa es la idea del Estado peruano, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos del Estado peruano? A ver, ¿cuáles son los elementos del Estado peruano? En primer lugar, tenemos, obviamente, la población, ¿no es cierto? La población o nación, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Hey, ¿se acuerdan de la Constitución política o no? ¿Tienen la Constitución? ¿Sí? La Constitución, ya citemos artículos. ¿Qué artículos vamos a citar aquí? A ver, ¿qué artículo vamos a citar? ¿Mm? Voy a citar el artículo 52 y 53 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? ¿La tienen o no? A ver. ¿Tienen ahí la Constitución Política del Perú? Eh, tengo acá la Constitución Política. Del Estado de la Nación. Sí, vamos a citar el artículo. Ya está. Sí, el artículo 52. ¿Qué dice? Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madres peruanos, ¿ya? Inscritos en el registro correspondiente, conforme a ley. Asimismo, son peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan residencia en el Perú, ¿ya? Entonces, esa es la nacionalidad. Obviamente, la nación es el conjunto de personas que habitan en nuestro país y que estamos unidos por vínculos, ¿no? De una cultura o una historia, ¿no? Una costumbre histórica, ¿no? En el artículo 53 nos habla acerca de la adquisición y la renuncia de la nacionalidad peruana. ¿Ya? La ley regula las formas como se adquieren o recupera la nacionalidad. La nacionalidad peruana no se pierde salvo por renuncia expresa ante la autoridad peruana. ¿Ya? Ese es el artículo 53 de la Constitución. Ahorita vamos a ver el concepto, no se preocupe. ¿Ok? Tenemos el territorio nacional, el territorio, el espacio geográfico. ¿Ok? ¿Qué artículo voy a citar aquí? ¿Mm? ¿Qué artículos vamos a citar? Muy bien, Frank. A ver, el artículo 54, claro, muy bien, Frank. El artículo 54 de la Constitución Política del Perú.
Muy bien, Frank. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 54 de la Constitución Política del Perú? Dice, el territorio del Estado, el territorio del Estado, ¿ya? Es inalienable e inviolable, ¿ya? Comprende suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que lo cubre, ¿no es cierto? El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo. Su lecho es la parte superficial y el subsuelo es la parte profunda, ¿ya? Hasta la distancia de 200 millas marinas, medidas desde las líneas de base que establece la ley, ¿no? En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. También te habla acerca del Estado ejerce su soberanía y jurisdicción, o sea, eso ya es el tercer elemento, ¿no? El tercer elemento que viene a ser la soberanía, ¿no? ¿Qué viene a ser la soberanía? La capacidad que tiene el Estado de poder hacer que imperen las leyes dentro del territorio nacional. ¿No es cierto? Justamente el artículo 54 nos señala que dentro del mar territorial y dentro de nuestro territorio, el Estado debe ejercer su soberanía. Pero además de ese artículo, ¿qué otro artículo podemos determinar, ¿no? De la soberanía? A ver, ¿qué otro artículo podremos destacar en la soberanía? El artículo 45, chicos. El artículo 45. ¿Qué dice el artículo 45? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Yo no quiero leer todo, pues. ¿Quién lo lee? A ver, lo podemos leer. ¿Quién? Un participante, un joven, varón o dama, una dama, un caballero que nos pueda ayudar a leer el artículo 45 de la Constitución Política del Perú. A ver, ¿quién se presta? ¿Quién se presta? Gianfranco, creo que dijo, Gianfranco Ramírez. Gianfranco Ramírez tiene su mano levantada, así que va a leer, creo, ¿no? Gianfranco tiene micrófono. Oh, ya bajó su mano ya. Lo asusté, lo asusté, lo asusté, pobre Gianfranco. Ahí sí me baja la mano más rápido que volando, ¿no? Cristín, creo que levantaste la mano, Cristín. Sí, ya, vamos. Artículo 45, Cristín. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerzas Armadas, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Así es, excelente. Gracias, Cristín. Eso es lo que nos dice el artículo número 45. Eso es soberanía, pues. El poder del Estado. El poder del Estado emana del pueblo, es propio del pueblo, ¿no? Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Eso es soberanía. Eso es soberanía. ¿Ok? Listo. Luego viene el artículo 46, que en breve lo vamos a leer, no se preocupen. Todavía no estamos para poder analizarlo todo de una sola, ¿ya? Ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Las normativas, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cuál es la norma más importante del Estado peruano? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La Constitución Política del Perú. ¿Ya? El ordenamiento jurídico, pues, ¿no? Vamos a verlo, profesores. Aquí está, aquí está. Ya. ¿Están? La nación, ¿no? Dice conjunto de habitantes que reside dentro del territorio nacional, ¿no? Aquí señalamos el artículo 52 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y señalamos a toda esa tremenda barra no peruana, ¿no?
nuestra interesantísima barra peruana, ¿no? Ya, esa es la nación, ¿no? Luego viene el territorio. ¿Qué viene a ser el territorio? Es inalienable, inviolable, comprende el suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo, ¿no? Artículo 54 de la Constitución Política del Perú. Ahí está nuestro territorio peruano, ¿no es cierto? La soberanía, ¿qué viene a ser? La potestad que tiene el Estado para hacer que dentro de su territorio imperen las leyes y las decisiones de su gobierno. Artículo 45 de la Constitución Política del Perú. Me estaba olvidando ese artículo, ¿no? Artículo 45 de la Constitución Política, ¿no? Y la organización jurídica, que es el conjunto de leyes que regula la organización y el funcionamiento del Estado y de la sociedad, ¿no? Ahí está la Constitución Política del Perú, ¿ya? Esos son los 4 elementos primordiales del Estado peruano. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de los deberes del Estado peruano. Artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Profe, ya no es necesario leerlo, ¿no es cierto? Sí, porque aquí está ya al frente, ya. ¿No es cierto? Ahí está. Defender la soberanía nacional, ¿no? Defender la soberanía nacional. ¿Ya? Después, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Oye, como que estuvo atentando un poco el Estado peruano con este derecho, este deber, pero esto es comprensible, ¿por qué? Porque estábamos en época de la pandemia, ¿no? En la cual tenía que aplicar un estado de emergencia, ¿no? Y al aplicar el estado de emergencia, el Estado peruano está cumpliendo con un deber. Chicos, esto vino en examen de admisión en San Marcos el año pasado. El año pasado vino en examen de admisión, ¿no? Donde decía, al aplicar el estado de emergencia, el Poder Ejecutivo, ¿no? El Estado peruano está cumpliendo con uno de sus deberes primordiales. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese deber primordial que está cumpliendo el Estado peruano al determinar o establecer o al decretar estado de emergencia? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Quién? ¿Quién? Proteger ¿Quién? la población de amenazas contra su seguridad. Exactamente, esa es la respuesta. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Muy bien, Cristina. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar. Listo. ¿Qué más? Promover el bienestar general que se fundamente en la justicia. ¿Ya? Establecer y ejecutar política de fronteras. Promover la integración particularmente latinoamericana, entre otros, ¿no? ¿Ya? Todo eso es, en resumen, los deberes primordiales del Estado peruano. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar en esta pregunta. Muy bien. La estructura del Estado peruano. La organización del Estado peruano. ¿Cómo está organizado? ¿No? Según lo que dice el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, está organizado bajo el principio de la separación de poderes, ¿no? ¿Cuáles son esos poderes? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También se encuentran los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. De esa manera se organiza el Estado peruano. ¿Ya? Ahora, también tenemos las características. El artículo 43, por ejemplo. A ver, ¿quién puede leer el artículo 43 de la Constitución Política del Perú? A ver, voluntario, voluntaria. Voluntario, voluntaria. Kevin creo que quería leer también. Sí, profesor. A ver, listo, Kevin. Chévere. Por favor, artículo 43, mi amigo. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario y representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes.
Un minutito, chicos, un minutito. Ya, listo. Muchas gracias, Kevin, excelente. Dice, no, ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos describir todas esas actividades, no es cierto? ¿Por qué dicen que el Perú, por qué dice que el Perú es una república? ¿Mm? ¿Por qué dice que el Perú es una república? ¿Qué significa la palabra república? Que la nación escoge a un representante, escoge a un Eso es gobierno. democrático. Eso es democrático. Eso es Independiente, democracia. Dime. que es independiente, No, ahí está la independencia. ¿Por qué se le llama república? ¿Mm? La palabra república proviene de un Congreso. latín, de un verbo latín que significa lo que le pertenece al pueblo. Lo que le pertenece al pueblo. ¿Qué es lo que nos pertenece? ¿Mm? Nuestro territorio, El territorio, ¿no? La vida, la historia, ¿no? Todo lo que nos pertenece, ¿no? Entonces, por eso dice que somos una república porque es lo que nos pertenece. Ahora, la república, lo que nos pertenece al Perú, es algo, un aspecto democrático. ¿Por qué? Porque es el gobierno del pueblo, pero lo ejercemos, como dice Cristín, ¿no? A través del nombramiento de unos representantes, ¿sí o no? ¿No? Lo elegimos así democráticamente. ¿Por qué dicen que es independiente, como lo dice Camila? Porque la República del Perú le pertenece solamente al pueblo peruano, no dependemos de nadie. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué dice que es social? Ay, ay, ay. Punto principal. Este nombre, esta denominación, te juro que la gente va a decir, pero no puede ser, no puede ser, no puede ser. Si es el Estado que tiene que defender la Constitución, ¿por qué no cumple con eso? No puede ser. ¿No? ¿Es congresistas se olvidaron de esto, tal vez? No puede ser. ¿Mm? ¿Saben lo que significa social? Que es el pueblo, la nación, la población, lo que le debe interesar más a este gobierno, al Estado. El Estado está para trabajar para la población, para el pueblo, para la nación, antes que sus intereses personales. ¿Mm? Antes que sus intereses personales. Imagínate. ¿Mm? Por eso es que a veces decimos, ¿qué tanto defienden la Constitución si no le hacen caso? Si no quieren cumplir con alguna de ellas. ¿Mm? ¿A quién le quieren mentir? Dicen, ¿no? ¿A quién le quieren mentir? ¿Ya? Defienden a la Constitución, que quieren quedarse con esta Constitución y que, sin embargo, no cumplen con este ámbito social, ¿no? Con el ámbito social. ¿Mm? Date cuenta de eso, ¿no? Y es soberana también, dice, ¿no? Y es soberana. ¿Soberana por qué? Porque dice que eh, ¿no? El Estado es el que impone las leyes y que las hace respetar, ¿no? El Estado es uno indivisible, sí, solamente tenemos un solo Estado. Solamente tenemos un solo Estado peruano. Claro, hay países que tienen diferentes estados, ¿cierto? Como nuestro país vecino, el Brasil. ¿Ya? Son varios estados brasileños, ¿no? Como los Estados Unidos de Norteamérica, como los estados canadienses, como los estados mexicanos, ¿ya? También tienen diferentes estados. Nosotros solamente tenemos un solo estado. Su gobierno es unitario, sí, porque tenemos un solo gobierno central.
Tenemos un solo gobierno central. ¿Es representativo? Sí, porque el gobierno representa ¿a quién? Al Estado peruano. Y además dicen que es descentralizado. ¿Por qué? Porque se rige también en estados, en gobiernos regionales y locales. Lo descentraliza, ¿no? Y se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Están los poderes, ¿no? Dice que el poder del Estado emana del pueblo también, ¿no? Son características importantes que se establecen dentro de la Constitución en el artículo número 43, ¿no? De ella, ¿no? Artículo número 44, ya lo hemos leído. El artículo número 45 también ya lo hemos leído. Pero quisiera yo que poder leer o analizar el artículo 46 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? A ver, participante que nos puede ayudar a leer el artículo número 46, por favor. Artículo 46. Vamos, Camila. Vamos, Pío Pío. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. A ver, ¿qué te hace recordar este artículo, Camila? Que no deben usurpar, o sea, robar, ¿no? Que sobre todo un gobierno corrupto, nadie le debe obediencia. Ya. ¿Qué te hace recordar? Recordar esto. Justo Frank me lo acaba de escribir. Me ha puesto el apellido. ¿Qué te hace recordar esto, Camila? A los ¿Te gobiernos. recuerda este artículo? ¿Te recuerda ese artículo en nuestro país? Sí. A ver. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores que, que usan sus funciones públicas para hacer actos, ¿no? Contra el pueblo. Que no, ¿Te acuerdas de la vacancia del presidente Martín Vizcarra? claro, una de esas. Ya. ¿Quién entró al gobierno? Merino. Ajá. Merino. Pero así entró de manera abrupta, ¿no? Lo pusieron el Congreso. Lo colocaron rapidito, ¿no? Ujú. A eso se le llama usurpación de las funciones, ¿no es cierto? Ese es un gobierno usurpador, así lo llamaron, gobierno de facto. Un gobierno, un golpe de Estado prácticamente aplicó el Congreso, ¿no? De una manera abrupta, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Vacaron al presidente y nombraron de inmediato a ese señor Merino, ¿no? No, lo llamaron inmediato, entonces por eso lo llamaron así, gobierno usurpador. Y nadie debe obediencia a ese gobierno usurpador, dice, ¿no? Por eso es que la población, ¿qué hizo la población? Salió a defender los derechos, ¿no? Huelgas, ¿No? profe. Claro, el derecho de insurgencia, pues, en defensa del orden constitucional. Por eso que tuvieron que nombrar, ¿no? De una manera adecuada al Así Congreso de la República, al presidente del Congreso, ¿sí o no? Cristín, dime. sí, ¿No? también. Nombraron de una manera legal, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿A quién nombraron de un momento a otro después de que Merino haya renunciado? Mm, Merino bueno, supuestamente renunció a la presidencia de la República, pero no sí, pudo renunciar al Congreso. ¿Pero a quién nombraron después? Sagasti. bueno, Sagasti. Astegui, Exacto, Francisco Sagasti. Sagasti Colsray, Panchito, Panchito. algo así parecido, ¿no? ¿No? Así. Nos cayeron la Entonces, boca porque es tiene un gran historial en cuestión de estudios. exacto, sí, pero tú sabes que dirigir al país a veces no implica la cantidad de estudios que tienes, Sí, sino que una cuestión de simplemente hay que saber liderazgo. liderar y hay que saber ser responsable
¿no? Responsable con lo que hace, porque imagínate, mira cómo le han zapateado la cara al pobre Francisco Sagasti, tan solo por querer ser presidente de la República, ¿no? Se han ensañado contra el maestro, el señor, ¿no? El señor Francisco Sagasti, ¿no? Pero ojalá que todo se apacigüe pronto, ¿no? ¿Ya? Artículo 47 dice, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, o sea, ellos son los abogados del Estado. Pero ¿quiénes son los abogados del pueblo? Los fiscales, ¿ya? El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. En el artículo 48 hablan acerca de los idiomas oficiales. ¿Cuál es el idioma oficial del Perú? Castellano. El castellano, ¿no es cierto? El idioma oficial. Pero en las zonas donde predomine estos idiomas, son también oficiales, ¿cuál es? El quechua, quechua, el aymara aymara y y lenguas las lenguas aborígenes. aborígenes, ¿no es cierto? Y las lenguas aborígenes, ¿no es cierto? Muy bien. En el artículo 49 te hablan acerca de la capital de la República. ¿Cuál es la capital de la República? La ciudad de Lima, La ciudad de Lima. ¿Y la capital histórica? de Cusco. La ciudad El Cusco, ¿no es cierto? Y en ese mismo artículo 49 nos hablan acerca de los símbolos patrios. Ah, Bandera, ¿Cuáles son los símbolos patrios? la bandera, el escudo y el himno nacional. Exacto, la bandera, ¿no? De colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional, ¿no? Establecido por ley. En el artículo 50 nos hablan acerca del Estado y la Iglesia Católica y otras confesiones también, ¿no? En el artículo 51 nos habla acerca de la supremacía de la Constitución sobre otras normas, y así nos hablan acerca de las características del Estado peruano, ¿no? Pero ustedes saben qué significa Estado de Derecho. ¿Saben ustedes qué significa el Estado de Derecho? ¿Mm? Y si no lo saben, pues veamos este siguiente video. En un video anterior hablamos sobre cómo la Constitución define nuestro Estado. Todas las decisiones que toma esta entidad nos afectan directa o indirectamente. Uno de los aspectos en los que nos puede afectar es el económico. Por ejemplo, cuando los impuestos suben, afecta la distribución del ingreso de cada ciudadano. Cuando el Estado impone un sueldo mínimo, la proyección de cuánto gastará un empresario por sus empleados cambia. Ejemplos como estos hay muchos. Ahora, cada una de estas decisiones deben estar dentro de un marco legal que las permita. Es decir, las reglas de juego existen y no deben romperse. Y, si se rompen, deben existir consecuencias o un mecanismo que no permita que el sistema se quiebre. Así, hay un ambiente de predictibilidad y, por ende, de estabilidad que nos beneficia a todos. Lo anterior está relacionado con el concepto Rule of Law o Estado de Derecho. Según Kofi Annan, ex secretario de la ONU, este es el principio de gobernanza mediante el cual todos estamos sometidos a las leyes publicadas y estas no pueden cambiarse fuera de lo permitido. Así, las decisiones estatales son predecibles. Ahora, este marco legal debe respetar los derechos fundamentales y la libertad que la Constitución defiende. Así, el Estado de Derecho garantiza la primacía de la ley, la igualdad ante esta, el respeto a la separación de poderes, la participación ciudadana, la no arbitrariedad de las decisiones y la transparencia. Pero recordemos que no solo es importante tener estos lineamientos, sino que sean realmente acatados y que existan los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, yo sé que el día de mañana el Estado no puede quitarme mi casa. Según la Constitución, la propiedad privada es inviolable y a menos que exista un contexto de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, esta no puede ser violada. Además, deben indemnizarme por los daños causados. Ahora, si un ladrón entra a robarme, tengo la opción de acudir a la policía y al Poder Judicial para rectificar lo sucedido. La Constitución también reconoce. Justo este video se publicó debido a lo que algunas personas tenían el temor, ¿no? De que les quiten sus tierras, todo eso del gobierno, ¿se acuerdan o no? El gobierno está diciendo, uy, no vamos a aprovechar de las tierras. No,
simplemente no pueden hacerlo, ¿no? No pueden violar la propiedad de unas personas. Por eso siempre es bueno declarar la propiedad de tus bienes, ¿no? Siempre es bueno declarar la propiedad de sus bienes. Si ustedes viven en una casa propia, pues declárenlo para que puedan no quitárselo, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo declaran ya propiedad privada, entonces en ese momento nadie te lo puede quitar, ni siquiera el gobierno peruano, ¿ya? Ni siquiera el gobierno peruano. A no ser que cambie la constitución, bueno, no sé. Rol subsidiario del Estado, es decir, solo puede realizar actividad empresarial por alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, y una ley debe autorizarlo primero. Si el sector privado puede satisfacer una necesidad por su cuenta, no habría justificación para que el Estado entre a competir conmigo. Todas las decisiones que tomamos como personas naturales o como empresas están basadas en una proyección a futuro. Si este es predecible, puedo determinar cómo y cuánto me conviene invertir. Sin esta predictibilidad, no puedo saber cuál será mi situación en unos meses o años. Varios estudios afirman que la valoración del Estado de Derecho juega un papel determinante y positivo en el desarrollo económico de un país. El Banco Mundial y el Proyecto Mundial de Justicia son dos de las instituciones que calculan este índice. Al ser un término abstracto, las variables tomadas en cuenta pueden cambiar. Por ejemplo, algunos factores que el Banco Mundial considera es el control de corrupción, la estabilidad política y la calidad de la regulación. El Proyecto Mundial de Justicia considera los límites al poder gubernamental, la transparencia, el respeto a los derechos fundamentales, entre otros. El índice de Estado de Derecho realizado por el Banco Mundial va desde el menos 2.5 hasta el 2.5. En el 2017, Perú obtuvo menos 0.5, colocándose en el tercio inferior del listado que incluye a todos los países. La mayor puntuación corresponde a nuestra calidad regulatoria, mientras la más baja se refiere a nuestro control de corrupción. El índice elaborado por el Proyecto Mundial de Justicia va del 0 al 1. En el ranking 2019, el Perú se encuentra en el puesto 70 de 126 países con un puntaje de 0.51. Así, baja 5 posiciones con respecto al listado del año anterior. La mayor puntuación la tenemos en los límites a los poderes del Estado, mientras la más baja se refiere a nuestro sistema de justicia penal. A pesar de que el término Estado de Derecho es abstracto y depende de muchas variables, el concepto de predictibilidad y estabilidad que representa es un factor importante para el desarrollo de cualquier país. Si no hay reglas, muchos no querrán jugar y los que lo hacen tendrán más libertades para jugar sucio. Si quieres ver más videos como este, visita nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Listo, entonces ya con este video nosotros conocemos lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Teoría que la cual nosotros necesitamos aprender un poquito más, ¿ya? Cualquier cosa, enterarse.com en el Estado de Derecho, ¿ya? ¡Siguiente video! ¿Por qué? ¿Por qué siguiente video? Porque ahora vamos a hablar de los poderes del Estado, ¿ya? ¿Cuál es el poder del Estado que vamos a utilizar? Primero, el poder legislativo. Veamos el videíto de legislativo. Ups, perdón. Ya. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo. No pueden renunciar. El cargo vaca por muerte, inhabilitación física o mental permanente. Pueden ser habilitados o destituidos. Los parlamentarios no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito flagrante. Sin embargo, la inmunidad parlamentaria no los protege de los procesos penales iniciados antes de ser elegidos o de las denuncias por delito común en su contra. Los congresistas no responden ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades, pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer. Listo. Eso es en cuanto a lo que es el reglamento del Poder Legislativo, ¿cierto? ¿Qué es el Poder Legislativo, chicos? Bueno, según la Constitución Política del Perú, profesor, en el artículo número 90, dice, el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara Única. ¿Ya? El número de congresistas es de 130 congresistas, ¿no es cierto? El Congreso de la República se elige por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Para ser elegido, ahorita vamos a ver los requisitos para ser elegido congresista. Entonces, ¿en dónde reside el Poder Legislativo? En el Congreso de la República. Aquí está el lugar, ¿no? ¿Cuántos son? 130 congresistas elegidos por un periodo de 5 años. Cámara Única. ¿Ya? Es el órgano representativo de la nación encargado de realizar las funciones legislativas y de control político, dice, ¿no? Ah, pero aquí están los requisitos. Para ser elegido congresista, ¿ya? Uno que requiere ser peruano de nacimiento, ¿no? Haber cumplido 25 años de edad, ¿no? Y gozar del derecho de sufragio. Claro, también se le añade al reglamento del Congreso, está inscrito en los registros, ¿no?, de identidad civil, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Hay un dato que es interesantísimo, chicos. ¿Ya? El artículo número 90A. ¿Lo tienen ahí o no? Sí, no pueden ser reelegidos inmediatamente. Así es. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos por un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Chicos, ¿ese artículo en qué año se ha reformado? En el año 2019. ¿Ya?
Pero chicos, ¿sabían ustedes? Y voy a salir un ratito de aquí. ¡Pling! Salgo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué he salido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? La última, la última. ¿Sabían la última o no? La Z. Oh, profe, ¿qué pasa? ¿Por qué se burla de nosotros? No, no, no. A ver. Tengo acá un videíto, ya, que me gustaría que lo leas, que lo veas. No voy a mostrar el video que pusieron el año pasado, que es la inmunidad parlamentaria de enterarse.com, porque ya eso ya se ha cambiado, ¿ya? ¿Ya? A ver. Compartir. Ahí está. El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Ya se puso fin a la inmunidad parlamentaria. Ahora los parlamentarios serán procesados durante el ejercicio de su mandato. Finalmente, la inmunidad parlamentaria fue retirada del Congreso. Se ha sido aprobada la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria era una garantía procesal penal con la que contaban todos los congresistas para que no puedan ser detenidos ni procesados judicialmente sin la autorización previa del Parlamento. Sin embargo, el uso incorrecto de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria se había convertido en una carta de negociación política para asegurar intereses particulares, ilícitos e ilegítimos. Con la eliminación de la inmunidad, los delitos comunes cometidos por los congresistas durante el ejercicio de su mandato serán competencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, en tanto aquellos delitos cometidos por los parlamentarios antes del inicio de su labor legislativa estarán a cargo de juzgados penales ordinarios. Erradicamos cualquier atisbo de impunidad y fortalecemos la figura parlamentaria. Es un hecho histórico para el Perú, para sus instituciones, para su gente, para la lucha contra la corrupción. Ajá. Una buena noticia, ¿no? Buenísima, ¿no? Buenísima, profe. Muy buena la noticia. Esto ha sido, si no me equivoco, en el mes de abril o mayo, creo que se aprobó ya la reforma, ¿no? La reforma constitucional. Ya se aprobó, pero ahorita está en plena reforma de la Constitución. Me imagino que este Congreso ya tiene que empezar ya a programar, ¿no?, esa reforma. Ya lo tiene que programar porque ya se aprobó la ley y se tiene que reformar. ¿Cuál es la ley? El número de la ley 31118. ¿Ya? La 31118, la ley 31118. ¿Ya? Pueden ustedes bajarse la información porque esto, más que seguro, que viene en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? ¿Puede venir? Sí, bueno, claro que puede venir. Mira, ahí está, la ley 31118. Aquí está. Modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Modifícase el artículo de la Constitución conforme al siguiente texto, dice. Artículo 93. Los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Eso es lo que dice también, ¿no? No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Pero, ¿qué más dice? Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas. ¿Ya? El procesamiento para la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? En caso de comisión de delitos
antes de asumir el mandato es competente el juez penal ordinario. O sea, si este congresista está pugnando un proceso judicial, ¿no? Tiene que seguir su curso el proceso. Ya no hay inmunidad parlamentaria, tiene que seguir su curso. Y si el juez determina, el juez penal determina, ¿no? Castigo, sanción a este congresista, inmediatamente se le destituye por una persona un accesitario, ¿no? ¿Ya? O sea, que le sigue al partido, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la reforma constitucional del artículo número 93, ¿ya? Entonces, aquí está, justo dice, la adecuación del reglamento del Congreso, ¿no? O sea, se tiene que adecuar ahora el reglamento del Congreso. El Congreso de la República adecuará su reglamento en el plazo de 30 días calendarios. Ya se habrá reformado entonces, ¿no? En cumplimiento de lo que dispone esta ley, comuníquese el señor presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los 4 días del mes de febrero de 2021, dice, ¿no? Ah, mira, en febrero fue firmado todo, ¿no? Esto fue firmado en febrero y en abril recién empezaron a enterarse, ¿no? Presidenta Mirta Esther Vázquez Chuquilín, la presidenta del Congreso de la República. Luis Andrés Roel fue el segundo vicepresidente. Al señor presidente de la República, por tanto, mando se publique y cumpla. Dado en Casa de Gobierno en Lima, 5 días del mes de febrero del año 2021, dice, ahí está, ¿ves? Francisco Rafael Sagasti Hausler, ¿no? Presidente de la República. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. Ya está bien. Listo. Eso es lo que nosotros debemos de recordar como dato principal. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Mi clase está súper, estamos súper, estamos ready. ¿Ya? En el artículo 91 te hablan acerca del impedimento para ser elegido congresista, pero en el artículo número 92 hablan de la función del congresista. Dice, la función del congresista es de tiempo completo. Le está prohibido desempeñar cualquier cargo, profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. ¿Ya? El mandato del congresista es incompatible con cualquier otra función pública, ¿ya? Con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado. O sea, puede ser ministro de Estado, el congresista, ¿no? ¿Qué más dice? Y el desempeño previa autorización del Congreso de comisiones extraordinarias de carácter internacional, ¿no? ¿Ya? La función del congresista también es asimismo incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras. O sea, un congresista, si por ahí una empresa a la cual él es accesitario o gerente o algo por el estilo, de una empresa que tiene contrato con el Estado, no puede ejercer esa empresa, no puede participar en la empresa. Ya tiene que estar totalmente abierto, separado, ¿no? ¿Ya? Luego viene otros tipos de cargos, ¿no? Diferentes, ¿no? De la función del congresista, ¿no? Es importante siempre analizarlo, ¿no? Las responsabilidades de los congresistas, mira, ahí están los 3 de nuestros congresistas más votados, ¿no? Los 3 de los congresistas más votados de la actualidad, ¿no? Martín Vizcarra es uno, ya está a punto de volver, dice, ¿no? Ya lo perdonaron en el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué se puede hacer? No hay otra. ¿Ya? Entonces el artículo 93 ya ha sido modificado. El artículo 94 hablan acerca del reglamento del Congreso. ¿Ya? O sea que aquí, mira, responsabilidad es el artículo 93, mire, los congresistas representan a la nación, ¿ya? No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Ya? Ahora ya pueden ser procesados por el Poder Judicial por delito flagrante, ¿no? Bueno, en este caso es algo parecido, ¿no? Las sanciones no pueden exceder 120 días de legislatura también.
¿Ya? Los otros dos. La señora es Susel Paredes, y él es el de Renovación Popular, el vocero de Renovación Popular. ¿Cómo se llama este señor? Ay, se me fue el nombre de este señor. Él es el vocero del Partido de Renovación Popular. No me acuerdo Montoya. cómo se llama. ¿Ah? Montoya. Montoya, ¿no? Ahí está. Gracias, Camilita, muchas gracias. Ya, pero la otra es Susel Paredes, del partido de Forsyth, de George Forsyth, creo, ¿no? No, morado. Ah, ¿el Partido Morado? Sí. Creo que ¿Ah, sí? sí. Sí. Sí, ¿no? Ya. Sí. Ah, entonces ella, porque ella estaba trabajando con George Forsyth. En La Victoria, ¿no? Pero luego se fue a Los Olivos y de ahí no sé dónde estás. De ella postuló al Congreso. Y es una de las más votadas, ¿ah? Una de las más votadas, ¿no? Bueno, es una persona muy recta, ¿no? No sé si decir señorita, pero bueno. Se quejó sobre todo lo que pasó con Sagasti. Ah, sí. Ujú. Exacto. Sí, de hecho, ¿no? De hecho. De la entrega de la banda, ¿no? La entrega de la banda presidencial. Sí, sí, ya me acordé de Susel Paredes. Ujú. Claro. Tienen toda la razón. Exacto. Periodo parlamentario. Periodo parlamentario. Dice que es el periodo de instalación del nuevo Congreso. Ya tiene una duración de 5 años este periodo parlamentario. ¿Ya? Y para eso tienen 3 tipos de sesiones. El periodo anual de sesiones, el periodo ordinario de sesiones y el periodo de sesiones extraordinario. ¿Ya? Aquí tienes una gráfica. Mira, la gráfica señala un periodo anual de sesiones, todo un periodo anual, que es del 27 de julio de un año al 26 de julio del siguiente año. ¿Ya? Entre estos hay fechas, mira, legislatura ordinaria, ¿no? Receso parlamentario, ¿no? Aquí aparece, pues, ¿no? La comisión permanente durante el receso parlamentario, ¿ya? Y el segundo periodo ordinario, o sea, hay 2 periodos ordinarios de sesiones, ¿ya? La que empieza el 27 de julio y finaliza el 15 de diciembre, luego vienen las vacaciones de verano para ellos, ¿ya? Que termina el 1 de marzo, y luego viene del 1 de marzo al 15 de junio, chamba para todo el pleno, y del 15 de junio al 26 de julio, vacaciones de invierno para ti, también vacaciones de invierno, ¿no? Y todos son pagados, o sea, todos son remunerados, por si acaso, remunerados. Claro que durante el receso parlamentario hay un grupo de congresistas que tiene que trabajar durante ese receso, se llaman comisión permanente. ¿Ya? Vamos a ver el periodo de sesiones. Se puede conceptualizar con el tiempo limitado dentro del cual se reúnen los representantes ante el Poder Legislativo en sesiones públicas reservadas, ordinarias o extraordinarias, ¿no? El periodo anual, dice, comprende de 27. O sea, ¿qué quiere decir periodo anual de sesiones? Durante un año congresal hay un presidente, ¿ya? Ese presidente, la cual ahorita es la señora María del Carmen Alba, ¿no? Del Partido de Acción Popular, si no me equivoco, Acción Popular, sí, ¿no? Así es, Acción Popular, ¿ya? Es la nueva presidenta del Congreso de la República. Su labor es, no tiene receso. Durante todo el año, ella preside al Pleno y preside también a la Comisión Permanente. O sea, su labor es durante todo el año, ¿ok? Del presidente del Congreso.
Luego cambia a otro presidente más. Cada año se van renovando presidentes del Congreso, por si acaso, o mesas directivas, ¿no? ¿Ya? Entonces, durante todo ese año, el Congreso está activo, ¿ya? Pero ya sea con diferentes representantes, pues, ¿no? Periodos ordinarios de sesiones. Son los periodos en los cuales las divisiones de 2 periodos ordinarios o 2 periodos del anual, en donde el Pleno del Congreso está obligado a reunirse. El Pleno, le llaman legislaturas. La primera legislatura empieza el 27 de julio y finaliza el 15 de diciembre, y la segunda legislatura empieza el 1 de marzo y el 15 de junio. Entre estas fechas está el receso parlamentario, ¿no? Periodo de descanso de los congresistas, ¿ya? Periodos extraordinarios. Son aquellos periodos en los cuales se realizan durante el receso parlamentario. Son convocados por el presidente de la República y se obliga a que el Pleno se encuentre en mandato, ¿no? En sesión, ¿ya? Y esto solamente debe durar 15 días nada más. Y además el presidente lo convoca, pero con suma urgencia, ¿no? ¿Ya? Aquí hablamos acerca de las funciones del Poder Legislativo. Como hemos visto en otros videos, el Estado se compone de 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hoy, en Enterarse, hablaremos del Poder Legislativo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El Poder Legislativo, como su nombre lo sugiere, tiene la función de legislar, es decir, propone, debate y aprueba gran parte de las leyes que conformarán el sistema normativo de nuestro país. Sin embargo, esta no es su única función. El Poder Legislativo también fiscaliza. En otras palabras, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto considerado de interés público. Este video es súper interesante, chicos. Es súper interesante. Nos va a hablar de cosas que no hemos podido analizar en toda la parte del Poder Legislativo, pero sí funciones bastante importantes, bastante importantes. ¿Ustedes quieren saber cómo se crean las leyes? ¿Cómo el Congreso crea y aprueba las leyes? Este video te lo dice paso por paso. Chévere este video, ¿eh? Esto también incluye ejercer control político sobre autoridades estatales. Por ejemplo, dar la confianza al Consejo de Ministros o investigar funcionarios cuando han actuado incorrectamente en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, también tiene ciertas funciones especiales como designar al Contralor General, elegir al Defensor del Pueblo o escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograr estas funciones, el Poder Legislativo está compuesto de una sola Cámara, el Congreso, con 130 representantes que llamamos congresistas. Veamos un poco sobre cada uno de ellos. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, es decir, el poder del escaño es suyo y no responden a órdenes de nadie. El cargo es irrenunciable y a tiempo completo. Por otro lado, el Congreso, a pesar de tener una sola Cámara, está compuesto por distintos órganos que cumplen determinadas funciones. Primero tenemos al Pleno del Congreso. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa. Está integrado por todos los congresistas elegidos en un determinado periodo. Ahí se debatirán y votarán los proyectos de ley y demás asuntos que se incluyan en la agenda legislativa. El presidente del Congreso, congresista que representa al Poder Legislativo, presidirá tanto el Pleno como la mesa directiva y la comisión permanente. La mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, se encargará de la dirección administrativa del Congreso y guiará los debates que se realizan en el Pleno, la comisión permanente y el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, formado por los miembros de la mesa directiva, más representantes de los diferentes grupos parlamentarios, llamados directivos portavoces, realizan las coordinaciones necesarias para el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, aprueban el presupuesto del Congreso antes de que se debata en el Pleno y aprueban la agenda de cada una de sus sesiones. La comisión permanente, a cargo del presidente del Congreso, está conformada por no menos de 20 congresistas, elegidos en el Pleno según la proporcionalidad de los partidos en los escaños.
Esta se reunirá cuando el Congreso esté en receso o cuando sea convocada. Es especialmente importante, pues, en caso el presidente de la República decida disolver el Congreso, como sucedió en el 2019, esta comisión no se incluye en esta disolución y continuará con las funciones congresales hasta tener un nuevo poder legislativo. Además de la comisión permanente, existen muchas otras comisiones dependiendo del objetivo. Las comisiones ordinarias se encargan de estudiar y dictaminar sobre asuntos ordinarios de la agenda del Congreso. Por ejemplo, existe una comisión agraria, otra de Constitución y Reglamento, de Educación, de Justicia, de Salud y Trabajo y muchos otros ámbitos que el presidente del Congreso puede proponer. Luego están las comisiones de investigación, encargadas de investigar asuntos públicos, las comisiones especiales, constituidas con fines específicos o protocolares, y las comisiones de ética parlamentaria, la que se encargará de resolver, en primera instancia, las denuncias que se formulen según el Código de Ética del Congreso. Ahora pongamos algunos ejemplos hipotéticos para entender mejor cómo funcionan los distintos órganos del Poder Legislativo. Primero veamos el procedimiento legislativo, siempre recordando que otras normas como las leyes de reforma constitucional tienen otros requisitos. Primero debe haber una iniciativa legislativa. Un congresista o un grupo de congresistas propone una ley, por ejemplo, para promover la alimentación saludable en niños a través de la implementación de octógonos nutricionales en el etiquetado de ciertos productos. Una vez presentado el proyecto, irá a las comisiones competentes. En este caso será revisada por la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Defensa del Consumidor. Cada una de estas comisiones realizará un dictamen, favorable o desfavorable, que publicarán en el portal del Congreso o en el diario El Peruano, con al menos 7 días de anticipación para su debate en el Pleno. Tras ser debatida, esta podría tener observaciones que la harían regresar a las comisiones mencionadas o habrá una doble votación para determinar si será aprobada o no con los votos de más de la mitad del número legal de congresistas. Si los votos son favorables, la ley será enviada al presidente de la República para que la promulgue dentro de los 15 días de recibida, siempre y cuando no haya observaciones. Si el presidente no se pronuncia en este plazo, el presidente del Congreso podrá promulgar la ley y que ésta entre en vigencia. Ahora, en el ámbito de control político, existen diferentes procedimientos como la interpelación de ministros, la acusación constitucional, la vacancia del presidente de la República o el levantamiento de la inmunidad de altos funcionarios del Estado para que puedan ser investigados y procesados. En otro video hablaremos un poco sobre cada uno de estos procesos. Como podemos ver, el Poder Legislativo tiene dos principales funciones: legislar y ejercer control político para asegurarse que las autoridades estén cumpliendo debidamente con su labor. Conoce más sobre el Estado peruano y los demás poderes en nuestro playlist El Estado Peruano. Si te gustó este video, dale like y ayúdanos compartiendo nuestro contenido. ¿Se dan cuenta, no? Ahí está. Te habló acerca de las funciones, ¿no?, del Congreso, función legislativa, función fiscalizadora, ¿no? Dentro de la función fiscalizadora está el control político también, ¿no? Y habló acerca de los órganos, bueno, la organización del Congreso de la República, ¿no? Ahí están las funciones, por ejemplo, ¿no? La función legislativa está el debatir y aprobar las reformas de la Constitución, de las leyes y las resoluciones legislativas. Dentro de las funciones fiscalizadoras está la función control político, ¿ya? Comprende la investidura del Consejo de Ministros, la realización de actos de investigaciones sobre la conducta política, y etcétera, ¿no? Y también las funciones especiales que son realizadas o dirigidas, pues, no por la comisión permanente, ¿no? La de designar a las representantes del Estado también, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional y una parte del directorio del BCR, ¿no? Y ratificar al superintendente de Banca Seguros, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo está estructurado esta organización? Está el Pleno, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la presidencia del Congreso, la Mesa Directiva y las comisiones. Existen 24 comisiones ordinarias, 24 comisiones ordinarias que ya han sido repartidas ya, ¿no?
La Comisión de la Constitución, por ejemplo, la Comisión de Constitución está entregada bueno, al presidente. El presidente de la comisión es de Fuerza Popular, imagínate. O sea, se le han dado a la comisión para que proteja la Constitución política, ¿no? ¿Qué gana, no? ¿Qué gana de Hot, no? Hay 24 comisiones ordinarias que se van a dedicar a proteger y a organizar todas las actividades del Estado, ¿no? También existen las comisiones fiscalizadoras también, ¿no? ¿Ya? El Pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa de los representantes que integran el Parlamento, los 130 congresistas. El Consejo Directivo, mira, ahí está, una imagen más o menos así, Consejo Directivo de la Comisión Permanente. ¿Ya? Ok. Órgano conformado por los representantes de los grupos parlamentarios denominados directivos portavoces y por los miembros de la mesa directiva también, ¿no? También tenemos a la Junta de Portavoces, ¿no? Que está compuesta por todos los integrantes de la mesa directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario, ¿no? ¿Ya? También está la presidencia, mira, ahí está la señora María del Carmen Alba, ¿no? Preside las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la mesa directiva, ¿no? La mesa directiva está integrada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, ¿no? Que presiden y dirigen los debates del Pleno, de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, ¿no? Y las comisiones ordinarias, que son los grupos especializados de trabajo, ¿no? De los congresistas, cuya función principal es el seguimiento y la fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales, ¿no? Hay comisiones investigadoras ordinarias y las comisiones fiscalizadoras, ¿ya? Si en caso van a interpelar a un ministro o al Consejo de Ministros, ¿no? La comisión permanente, chicos, ahí está la comisión permanente, ¿no? Es el organismo del Congreso que funciona en recesos parlamentarios, ¿ya? Cuando no está reunido el Pleno, ¿no? Son elegidos por el mismo Congreso y no debe de exceder del 25% del número total de congresistas. O sea, no debe pasar de 32 congresistas. ¿Ya? No puede pasar de 32 congresistas. ¿Ya? Máximo, ¿no? Por ahí, incluidos la mesa directiva, pues no, obviamente, ¿no? Incluido la mesa directiva. ¿Ya? Aquí están las atribuciones, ustedes lo van a encontrar en el artículo número, a ver, ¿qué artículo le encontramos las atribuciones? Uy, ¿verdad? Me estaba olvidando las atribuciones. ¿En qué artículo lo encontramos? A ver. ¿En qué artículo? En el artículo 97 está la función fiscalizadora. En el artículo 98 está la inviolabilidad del recinto parlamentario. En el artículo 99 está la acusación por infracción de la Constitución. En el artículo número 100 está el antejuicio constitucional. En el 101, las atribuciones de la Comisión Permanente, que son las funciones especiales. Y en el artículo número 102 están las atribuciones del Congreso, ¿no? Son un total de 10 atribuciones, ¿no? 10 atribuciones, ¿ya? Luego viene a partir del artículo 103 es la función legislativa, ¿no? La de las leyes especiales, la de retroactividad, derogación y abuso del derecho. Está la delegación de facultades del Poder Ejecutivo que pueden legislar mediante decretos legislativos, ¿ya? Están las leyes orgánicas y todo. La formación y la promulgación de las leyes, que ya te lo explicamos hace un ratito, cuáles son los pasos para poder aprobar la Constitución, bueno, las leyes, perdón. Ya está. Siguiente, penúltimo video, ya, penúltimo video. En un video anterior hablamos sobre los 3 poderes del Estado peruano: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene una función determinada para continuar girando la rueda del aparato estatal. Hoy hablaremos del poder ejecutivo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones?
El Poder Ejecutivo, como su nombre nos dice, es el encargado de ejecutar, es decir, se encarga de hacer que la política general del gobierno se lleve a cabo a nivel nacional. ¿Cómo lo hacen? Primero, a través de normativas como decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos o resoluciones supremas. Los decretos supremos reglamentan leyes aprobadas por el Congreso o regulan la actividad de un sector determinado. Las resoluciones supremas son decisiones específicas de cada sector o ministerio, como explicaremos más adelante. A través de los decretos legislativos se pueden crear leyes sobre una materia específica que al Congreso le permita. Por último, en los decretos de urgencia encontramos medidas temporales en materia económica y financiera con carácter de urgencia. Para cualquiera de las decisiones anteriores necesitamos del presidente de la República. El presidente de la República, que elegimos cada 5 años, es considerado jefe de Estado, representa al país, jefe de gobierno, dirige la política gubernamental y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin su firma, ninguno de los decretos ni resoluciones mencionados serían válidos. Sin embargo, el presidente por su cuenta tampoco puede hacer lo que le plazca. Estas decisiones incluyen a sus ministros. Los ministros, cargos considerados de confianza para el presidente de la República, son la mano derecha del presidente para poder llevar a cabo la política establecida por el gobierno. Cada ministro tiene a cargo un ministerio. Aparte de la presidencia del Consejo de Ministros, hay 18 ministerios: Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, entre otros según el sector. Estos ministerios, para poder cumplir sus objetivos, también se valen de otras entidades, por ejemplo, la SUNEDU dentro del sector educación o la Policía Nacional del Perú en el Ministerio del Interior. Ahora, como ya vimos, el presidente de la República, de la mano con el presidente del Consejo de Ministros, coordinan con los distintos sectores, es decir, los ministros, para poder planear, ejecutar y supervisar las políticas de gobierno que se hayan establecido. Pongamos un ejemplo hipotético y, de hecho, mucho más simple de lo que sucede en realidad. El plan de gobierno del presidente Juan López es aumentar la cobertura de agua y saneamiento en Lima en un 10%. Esto, en parte, es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para lograrlo, el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, adscrito a esta cartera, deberá formalizar terrenos sin título para poder incluirlos en el plan de cobertura. También crean el programa Agua para Todos, adscrito al mismo ministerio, para gestionar proyectos de agua y saneamiento en la capital. Para esto necesitará coordinar con Sedapal, una empresa pública también bajo el Ministerio de Vivienda, para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento necesarios. A su vez, Sedapal será supervisada por la SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento, entidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en caso que ocurra alguna irregularidad. Así, se coordinan distintas medidas entre los ministerios y sus entidades para poder lograr algún objetivo propuesto en la política general de gobierno. En este ejemplo, el proveer el servicio público de agua y saneamiento. El Poder Ejecutivo también se encarga de reglamentar ciertas normas emitidas por el Congreso. Pongamos otro ejemplo hipotético. El Congreso aprueba una ley para investigar, producir y comercializar cannabis medicinal. Ahora corresponderá al Ejecutivo reglamentar esta ley. Así, deberá coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para decidir cómo se podrá conseguir una licencia para producir estos productos, con el Ministerio de Agricultura y Riego para establecer el procedimiento de control de importación de semillas o con el Ministerio de Educación para establecer estándares para las universidades que quieran hacer estudios con cannabis medicinal. Es decir, en ese reglamento se definirán las reglas específicas para que esa ley pueda llevarse a cabo. Finalmente, el presidente promulga todas las leyes aprobadas por el Congreso. De hecho, tiene la potestad de observarlas si considera que el Congreso debe volver a revisarlas. Salvo algunas excepciones que explicaremos en otro video sobre el Congreso, una vez que la ley es aprobada por el presidente, se publica en el Diario El Peruano y recién puede entrar en vigencia. En simple, el Poder Ejecutivo ejecuta las políticas públicas propuestas por el gobierno o normas emitidas por el Congreso. De la mano de sus ministros, podrá coordinar con los distintos sectores y poderes para lograr aplicar y supervisar estos planes de acción. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Muy bien, eso es en cuanto a lo que es el poder ejecutivo, ¿no? Analizamos el poder ejecutivo. Es el órgano encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país. Todas las políticas sociales, fiscales, ¿no? Jurídicas, etcétera, ¿no? Está conformado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿ya? ¿Qué artículo vamos a empezar a utilizar aquí? El artículo número 110. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo número 110? Todo lo concerniente al presidente de la República, ¿no? Ya está. La presidencia de la República, dice, el presidente de la República es el jefe del Estado, ¿no? Y personifica a la nación, ¿no? Está representada por el presidente de la República, quien es el jefe del Estado y personifica a la nación, pues, ¿no? Bueno, él es elegido por sufragio directo tras obtener más de la mitad de los votos, ¿no? ¿Ok? Perdón. ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a la presidencia? Dice. ¿Ya? Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad, ¿ya? 35, y promover el mejoramiento y gozar del derecho de sufragio, ¿no? ¿Ya? Gozar del derecho y estar inscrito en la RENIEC, ¿no? En el artículo número 111 nos habla acerca de la elección del presidente de la República, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Se elige por sufragio directo, ¿ya? Es elegido el candidato que obtenga más de la mitad de los votos emitidos, ¿ya? Los votos viciados o en blanco no se computan, ¿ya? ¿Qué pasa si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta? Entonces se procede a una segunda elección, ¿ya? Dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, ¿no? ¿Ya? ¿Entre quiénes? Entre los candidatos que han obtenido las dos más altas tasas o altas mayorías relativas, ¿no? Relativas. ¿Ya? Junto con el presidente de la República, son elegidos de la misma manera, por igual término y con los mismos requisitos, dos vicepresidentes, ¿no? En este caso solamente tenemos una. ¿Por qué? Por el motivo de que el Jurado Nacional de Elecciones destituyó de esa segunda vicepresidencia al señor Vladimir Cerrón, que iba a ser vicepresidente también, ¿no? Entonces ahorita solamente queda una sola vicepresidenta, que es la señora Dina Boluarte, ¿no? ¿Ya? En el artículo número 112 nos habla acerca del periodo de mandato de presidencial. ¿Cuánto tiempo es? 5 años, ¿no? El mandato presidencial es de 5 años. No hay reelección inmediata. Ya no hay reelección inmediata. Dice que transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones, ¿no? ¿Ya? Aquí nos habla acerca de las atribuciones, son 18, 20, un poco más de 18 atribuciones, ¿no? Está en el artículo 118 de la Constitución Política. En ese artículo 118 nos habla acerca de 24 atribuciones, ¿no? 24 atribuciones. Dentro de esas atribuciones se encuentra, por ejemplo, la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, los tratados y las leyes, y demás disposiciones legales, ¿ya? Representar al Estado dentro y fuera del territorio de la República, ¿ya? Dirigir la política general de gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convocar elecciones para presidente de la República, Congreso, ministros, alcaldes y regidores y otros funcionarios, ¿no? Convocar al Congreso a una legislatura extraordinaria también, dirigir los mensajes al Congreso, ¿ya? Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones,
dirigir la política exterior, nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules en el ejercicio de sus funciones, presidir el sistema de defensa nacional, ¿ya? Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, declarar la guerra y firmar la paz, administrar la hacienda pública, o sea, los recursos del Estado, negociar empréstitos, dictar medidas extraordinarias, ¿no? Mediante decretos de urgencia, ¿ya? Regular las tarifas arancelarias, conceder indultos y conmutar penas. Lo que quieren ahorita es que indulten al señor Antauro Humala, ¿no? ¿Se acuerdan? Le están metiendo presión al señor Pedro Castillo, ¿no? Conferir condecoraciones en nombre de la nación, autorizar a los peruanos a servir al extranjero, ¿no? Un ejército extranjero, ¿no? Y ejercer otras funciones más, ¿no? Entonces, esas son las atribuciones de la presidencia de la República, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? En el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, hablamos acerca de la vacancia presidencial. ¿En qué caso se puede declarar vacante la presidencia de la República? En caso de muerte del presidente, su permanente incapacidad moral o física, ¿no? Declarada por el Congreso, ¿no? También dice que es la aceptación de su renuncia también, ¿no? La aceptación de su renuncia por parte del Congreso, salir del territorio sin permiso del Congreso o no regresar a él en el plazo fijado, perdón. Y por destitución también, ¿no? Se le puede destituir al presidente, ¿no? Entonces, esos son los casos en los cuales se declara vacante la presidencia de la República. Al señor Martín Vizcarra lo vacaron, ¿no? ¿Por qué motivo? A ver, ¿por qué motivo lo vacaron? ¿Cuál fue el motivo? La incapacidad moral, ¿no? Supuestamente incapacidad moral, ¿no? Supuesta incapacidad moral, como dice, ¿no? Así es. ¿Ya? Pero también hay un artículo 114 que nos habla acerca de la suspensión, ¿no? En qué caso se suspende el ejercicio de la presidencia, ¿no? El impedimento temporal, dice. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, ¿quién asume sus funciones? El primer vicepresidente, Dina Boluarte. En defecto de esta, el segundo vicepresidente, pero no hay segundo vicepresidente. Entonces, ¿quién lo hace? El presidente del Congreso de la República. Pero, ¿qué pasaría si el impedimento es permanente? Chicos, esa que bonita. De repente. Mira, yo te digo una cosa. ¿Se acuerdan ustedes hasta antes de la segunda vuelta? Decían, sí, vamos a votar por el señor Pedro Castillo porque es más fácil de poder votar, ¿no? De poder sacar, ¿no? Porque si ganaba la señora Keiko, nadie la sacaba de ese lugar, ¿no? Entonces, se puede. De repente el pueblo sale, no sé, o lo obligan a renunciar. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Pero lo que dicen el impedimento, si hay un impedimento permanente, no está el presidente y no está la vicepresidenta, quien asume las funciones es el presidente del Congreso de la República, para que de inmediato convoque elecciones. ¿Ya? Eso es lo que puede pasar si en caso, ¿no? Presidente de la República no dura, ¿no? Todo el tiempo. ¿Ya? La asunción del cargo presidencial es el 28 de julio, ¿no? Luego viene la inmunidad presidencial, entre otros. En el artículo 119, chicos, hablan acerca del Consejo de Ministros, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 119? La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en sus asuntos que compete a la cartera de su cargo, ¿ya? El artículo 120 es muy importante. ¿Por qué?
porque todo acto que el presidente de la República quiera realizar necesita de la aprobación de su Consejo de Ministros, ¿ya? Cualquier acto que el presidente de la República quiera hacer necesita de la aprobación del Consejo de Ministros, ¿ok? Por eso dicen que son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial, ¿ya? Que carecen de refrendación ministerial. La refrendación es la firma, la autógrafa de estas acciones, ¿no? De estas actividades que quiera realizar, ¿ya? Los ministros reunidos de forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y sus funciones. El Consejo de Ministros tiene su propio presidente, ¿no? Actualmente el señor Guido Bellido Ugarte, es actual premier o primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste sus sesiones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el Consejo de Ministros es un organismo integral, conformado por todos los ministros reunidos. El presidente de la República nombra y remueve, como lo dice en el artículo número 122 de la Constitución Política. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros a propuesta del presidente del Consejo, ¿no? Llamado premier o primer ministro, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Aquí tenemos en el artículo 123 las atribuciones del presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? El presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, ¿ya? Entonces, es el portavoz, es el que si el presidente de la República no está presente, quien habla frente al público, como lo está haciendo últimamente, es el presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? Como el presidente Pedro Castillo no tiene nada de qué hablar, entonces lo hace el presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? Coordinar las funciones con los demás ministros también, ¿no? Como el día de ayer, antes de ayer, está saliendo todos los días prácticamente el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señala la Constitución. Refrendarlo quiere decir firmarla, ¿no? Ya ustedes saben que acaba de renunciar el ministro Béjar, ahora no se sabe quién es va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, ¿no? Le llaman, ya el canciller. Algunos dicen por ahí que puede ser Manuel Rodríguez Cuadros, que ha sido ya ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ollanta Humala, si no me equivoco. O también puede ser el ex embajador de Perú en Venezuela, el señor Raigada, ¿no? Uno de los dos puede llegar a ser, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Ah, ya, esos son atribuciones del Consejo de Ministros, ¿ya? Esas son las atribuciones del Consejo de Ministros. Artículo número 125 de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Aprobar los proyectos de ley, aprueba los decretos legislativos y decretos de urgencia que dicta el presidente de la República y deliberar y tomar decisiones acerca de los asuntos de su propio interés público, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a ministro? Estos son, se encuentran en el artículo 124 de la Constitución Política del Perú. Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad, porque también puede ser congresista, pues, ¿no? ¿Ya? Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser ministros, porque es un cargo de confianza. Pero actualmente no hay ningún miembro de las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? ¿Ya? Esos son los ministros, ¿no? Y hay algunos ministros que tú puedes llegar a conocer, ¿no? El de la derecha es el ministro Ceballos, el ministro de Salud, ¿no? ¿Ya? Las funciones del presidente del Consejo de Ministros, ya te lo dije hace un rato, el artículo 123 de la Constitución Política del Perú, el señor Guido Bellido, ¿ya? El ministro de Estado son quienes colaboran con el presidente de la República, pues, ¿no? Por eso son
gente de su confianza, dice, ¿no? ¿Ya? Aquí están todos los ministerios, ¿no? Declarados, pues, no por el Estado peruano. Puede haber uno nuevo, no se sabe si va a haber, ¿no? El Ministerio de Cultura también, pues, ¿no? Aparece. ¿Ya? Hay más funciones importantes dentro de esto. En videos anteriores vimos cómo funciona el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hoy hablaremos sobre el tercer poder del Estado, el poder judicial. ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante? El Poder Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, es un poder autónomo e independiente. Su función principal es la administración de justicia en todo el Perú. El objetivo, garantizar la defensa de los bienes y derechos de todos los peruanos. Para esto resuelve los litigios o controversias que se presenten entre diferentes personas, naturales o jurídicas, llamadas partes en el proceso judicial, y se encarga de hacer cumplir las distintas obligaciones y responsabilidades que le corresponde a cada una de ellas. Esta resolución de conflictos se basará en la Constitución y las normas vigentes de nuestro sistema legal y culminará en una sentencia judicial. Para lograr lo anterior, el Poder Judicial cuenta con distintos órganos e instancias a las que podemos acudir, respetando un orden según su jerarquía. Si no estamos de acuerdo con una sentencia judicial, podemos pedir a una instancia superior que la revise. Sin embargo, una vez que llegamos a la última instancia, esta sentencia se considerará cosa juzgada. Es decir, ya no caben más pedidos de revisión y se debe acatar lo resuelto. Revisemos cada una de estas instancias. En la base de la pirámide tenemos a los juzgados de paz no letrados. Estos son la unidad más simple y tradicional de impartir justicia. Estos existen en poblados pequeños o alejados que necesitan una autoridad judicial local. Se llaman así pues el juez no tiene que haber estudiado derecho, a diferencia de las otras instancias. Los requisitos para ser juez de paz son tener más de 30 años, ser vecino del lugar, haber completado al menos la primaria, tener una profesión u oficio conocido y conocer, además del castellano, el quechua, aymara o cualquier otra lengua o dialecto que predomine en su localidad. Si no estamos de acuerdo con su decisión, deberemos apelar a un juzgado de paz letrado. En algunas ciudades o poblaciones existen juzgados de paz letrados, a los que podemos acudir a nivel local para resolver conflictos en materia civil, penal, solo faltas, no delitos, y laboral. Asimismo, en caso no haya un notario cerca o este no se encuentre, puede realizar algunas funciones notariales como legalizar una firma. Si no estamos de acuerdo con la decisión de un juzgado de paz, deberemos apelar a los juzgados especializados o mixtos. Los juzgados especializados o mixtos, con competencias en las provincias que la ley les ha asignado, suelen ser la primera instancia a la que podemos acudir si no estamos en poblaciones pequeñas o alejadas como las descritas en los juzgados de paz. Estos pueden recibir casos en materia civil, penal, laboral, agraria, de familia, tránsito y seguridad vial, constitucional y otros que la Corte Suprema considere necesarios. Sus decisiones pueden ser apeladas a las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores tienen competencia dentro de sus distritos judiciales. Según las necesidades de cada uno, se crean salas especializadas, solo revisan una determinada materia, o mixtas en asuntos de derecho civil, penal, laboral, agrario o de familia. Para los casos que, por no cumplir con los requisitos, no pueden llegar a la Corte Suprema, la Corte Superior será la última instancia a la que se puede apelar, es decir, la última a la que podemos pedir que se revise un caso en el que no estamos de acuerdo con la decisión tomada. Finalmente, en la punta de la pirámide del Poder Judicial tenemos a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y su presidente es considerado el representante de todo el Poder Judicial. Asimismo, la sala plena de este órgano es el órgano supremo deliberativo de este poder. Pero no cualquier caso puede llegar a la Corte Suprema, solo revisan casos en materia civil, penal y constitucional. Además, solo admite recursos de casación, contiendas de competencia entre jueces, resuelve ciertas consultas y algunas apelaciones previstas en la ley, como cuando se apela una sanción impuesta por la Sala Superior u otras en materia constitucional.
¿Quiénes son las personas detrás de estas instancias? Los jueces o magistrados son elegidos mediante un concurso de selección antes en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, institución que ha sido reemplazada por la Junta Nacional de Justicia, de la que hablaremos en otro video. Siempre que sea posible, los jueces deben propiciar la conciliación entre las partes. Asimismo, son responsables por impulsar el proceso, es decir, solicitar toda la información a las partes que consideren necesaria para tomar una buena decisión. Finalmente, son responsables por las faltas o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. Para ser asignados a los distintos órganos, según su jerarquía, se toma en consideración los méritos que han logrado, su carrera judicial, su idoneidad moral y la antigüedad de su labor como juez. En conclusión, el Poder Judicial es el poder encargado de administrar justicia en nuestro país con el objetivo de garantizar los bienes y derechos de todos los peruanos. Para acudir a él, debemos respetar el orden jerárquico de sus distintos órganos de revisión. Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo nuestro contenido. Qué interesante, ¿no? El Poder Judicial. Uno de los tres poderes del Estado que está encargado de administrar justicia, ¿ya? Como lo dice en el artículo 138, que dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo de la Constitución y las leyes, ¿no? Los principios de la función jurisdiccional son, están en el artículo 139, perdón, y son un total de 22, ¿ya? 22 principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos en primer lugar a la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, ¿no es cierto? No existe ni puede establecerse una jurisdicción independiente, ¿no? Con excepción de la militar o la arbitral, ¿no? No hay proceso judicial por comisión, por si acaso, ¿ya? Luego tenemos la indemnización, bueno, hay varias, ¿no? La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? La indemnización, la forma en la cual determine la ley por los errores judiciales que se cometen, el principio de no dejar de aplicar justicia por vacío de la ley, la publicidad en los procesos judiciales, ¿ya? La observancia del debido proceso también, ¿no? La observancia del debido proceso, o sea, la apelación, como ustedes pueden haber visto en el video, ¿no? Las apelaciones, ¿no? Podemos solicitar que una entidad de mayor jerarquía la pueda observar, ¿no? Nuestro proceso judicial, ¿no? ¿Ya? Tenemos el de la publicidad, ¿no? La motivación escrita, ¿no? La pluralidad de la instancia también, la indemnización por despido, por los errores judiciales, el principio de no dejar de administrar justicia, el principio de la inaplicabilidad por analogía de la ley penal, principio de no ser penado sin proceso judicial, ¿no? Y están los demás principios, ¿no? No ser condenado en ausencia, el de revivir procesos fenecidos, el de no ser penado sin proceso judicial, el principio de la gratuidad de la administración de justicia, entre otros, ¿no? O sea, hay una serie de principios que son muy importantes, pues, ¿no? Dentro de este poder judicial, ¿no? En el artículo 140 hablan acerca de la pena de muerte. La pena de muerte solo puede aplicarse por delito de traición a la patria en caso de guerra, ¿ya? Y el de terrorismo, ¿no? Los órganos jerárquicos, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, los juzgados especializados o mixtos, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz, ¿ya? Esos son los órganos jerárquicos, ¿no? Cada uno de ellos, mira, aquí está, ¿no? La Corte Suprema de Justicia es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, ¿no? Está integrada por 18 vocales supremos, su sede está en Lima, pero puede regir en todo el territorio de la República, ¿no? ¿Ya?
resuelve procesos iniciados en en los cortes superiores, ¿no? La Corte Suprema ahorita están separados de esa manera, por si acaso, porque antes había una mesa central, ¿no? En la cual podían reunirse los 18 magistrados, pero ahora están separados por el tema de protocolos, ¿no? Ya está conformado por el presidente de la Corte Suprema, que es también el presidente del Poder Judicial, actualmente la señora Elvia Barros, ahorita vamos a ver su nombre, vocal jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, el vocal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los vocales de las salas jurisdiccionales también, ¿no? La señora magistrada Elvia Barros Alvarado es la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como requisito, según el artículo 147, ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años de edad y haber sido magistrado en la Corte Superior o Fiscal Superior, ¿no? Por 10 años, ¿no? O haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria durante 15 años, ¿ya? Ahí está. El presidente de la Corte Suprema también lo es del Poder Judicial, ¿no? La sala plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, ¿no? Y la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra función, otra actividad pública o privada, dice, ¿no? Con excepción de la docencia universitaria. O sea, el juez puede ser docente, pero no puede trabajar en otra entidad pública, ¿no? Ni privada, ¿ya? Las Cortes Superiores también están aquí, su sede está en la ciudad señaladas por ley y su competencia comprende el distrito judicial correspondiente, ¿no? Actualmente son 32 Cortes Superiores en todo el país, ¿ya? Están conformadas por un presidente del Corte Superior y los vocales superiores, ¿no? Son 3 en total, ¿no? Los juzgados especializados son mixtos, sucede en la capital de la provincia, ¿ya? La Corte Suprema puede crear otros juzgados de distinta especialidad si sea, pero estos son los juzgados especializados. Aquí están juzgados civiles, juzgados penales, juzgados laborales, juzgados agrarios y juzgados de menores. ¿Ok? Los juzgados de paz letrados, por último tenemos aquí, que absorben casos de menor cuantía, casos civiles, penales o laborales también, ¿no? ¿Ya? Y por último, los juzgados de paz, ¿no? Que no son sancionadores, ¿no? Definitivamente, ¿no? ¿Ok? Esto es lo que nosotros debemos de conocer, ¿no? De los poderes del Estado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Siempre recordando que tienes que leer la Constitución Política de Perú para que puedas conocer un poquito más acerca de esto, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que de repente no hayan entendido? Todo está más que claro. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros debemos de considerar el día de hoy en la clase respectiva. Chicos, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Tengan ustedes un excelente fin de semana. No letrados. Si fuera abogado, ya no sería no letrado, ¿verdad? Bueno, dice, lo que pasa es que en esos juzgados dice, no es necesario que seas abogado. Puede ser abogado, sí, pueden ser abogados, pero no es necesario que sean abogados. Dice, ¿no? No es necesario que sean abogados. Es lo que sí dice. ¿Ya? Listo. Ha sido un honor estar el día de hoy con ustedes. Cuídense bastante.